El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta la enseñanza de la Palabra de Dios que te llevará a la plenitud de Cristo. En victoria yo estoy, gozando. Gloria a Dios. En este día quiero enseñarles acerca de un tema que he intitulado Principios de Mayordomía. Y quiero que se ubique en la primera carta de Corintios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Estaremos hablando de principios de mayordomía. Y dice de esta manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta escritura es muy profunda, escrita por el apóstol Pablo. Dice que los hombres deben ver en nosotros que somos servidores de Cristo y administradores de lo que Él nos da. Pero no solamente dice eso, sino que hay un requerimiento para estas personas, y es que los administradores deben ser hallados fiel. ¿Cuántos servidores de Cristo hay acá? ¿Cuántos son administradores de las cosas de Dios? Todos nosotros. Sin embargo, hay un requisito que se exige de ti, y es que tú seas hallado fiel. Como hijos de Dios debemos perfeccionar la práctica de la mayordomía. El Señor desea que siempre abundemos en todo y sea de beneficio para otros. Si somos buenos mayordomos, al final escucharemos al Señor decir: bien hecho, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno es escuchar eso de Dios, no solamente cuando estemos en la eternidad con Él, sino poder percibir en nuestro corazón de que Dios se agrada de cómo estamos administrando lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y cuando digo lo que Él ha puesto en nuestras manos, no solamente estoy hablando del dinero, de las finanzas que Él nos provee, sino que en este mensaje vamos a cubrir el tema de la mayordomía cristiana en su sentido general, en su sentido integral. El cristiano es un mayordomo. En otras palabras, un administrador de todo lo que Dios le ha dado. Hemos venido a este mundo desnudos y desnudos nos vamos a ir. No trajimos nada. Estamos en esta tierra y todo lo que tenemos podemos decir que es prestado de parte de Dios. El Señor nos ha bendecido, Él te da finanzas, Él te da una hermosa familia, Él ha provisto talentos, dones, habilidades para bendecirte no solamente a ti, sino para bendecir tu comunidad, para bendecir tu familia, tu iglesia local, para bendecir a este país. Dios nos da muchas cosas, tanto físicas como espirituales, pero Él quiere que nosotros comencemos a aplicar los principios de mayordomía y que seamos buenos administradores y seamos hallados fiel. Debemos entender dos verdades para poder comprender lo que es mayordomía. Número uno, Dios es dueño de todo lo que estamos hablando. Nosotros no tenemos nada. Hay personas que siempre dicen: esto es mío, este dinero es mío, todo es mío. Sin embargo, yo le digo, como el Señor le dijo a aquel hombre que quería hacer graneros para ampliar su negocio: no seas ignorante, dice la parábola, que el Señor le dijo a aquel hombre que pensaba ensanchar su negocio, y no es que es malo hacerlo, pero su corazón estaba en lo terrenal, en lo material, y el Señor le dijo: ¿no sabes que tu alma la vienen a buscar hoy? ¿Ve? Entonces debemos saber de que todo le pertenece a Dios, todo lo bueno que Él nos da, Él es dueño de eso. Y Él nos los da para que los disfrutemos, pero debemos administrarlo bien. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, para entender lo que es mayordomía, debemos saber de que Dios es dueño de todo. La gente con mucho dinero, millonaria, cuando muere no se lleva esos millones a la eternidad.
todo queda aquí en la tierra, todo fue prestado como beneficio. Unos lo administran bien y lo usan para beneficio del reino de Dios, otros son como aquel hombre en la parábola. Quisieron ensanchar, quisieron guardar más, pero no hubo chance de disfrutar todo lo que esa persona tenía. Otra cosa que usted debe entender para comprender el concepto de mayordomía es que la mayordomía cristiana abarca el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Yo quiero que usted mantenga en mente que cuando hablo de mayordomía voy a cubrir este tema de manera integral. Usted es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y Dios quiere que nosotros sepamos administrarnos en esos tres ámbitos. El mayordomo es uno que administra o que cuida las cosas que pertenecen a otro. De esta definición podemos ver algunas características. Lo que administra el mayordomo no es suyo, pertenece a su patrón. En este caso, ¿quién es nuestro patrón? El Señor Dios. Él es el dueño de todo. Nosotros solamente somos los administradores de lo que Él nos da. Otra característica del mayordomo es que tiene que ser responsable. No solamente debe administrar lo que no es suyo bien, sino que también debe tener un sentido continuo de responsabilidad sobre aquello que Dios te da. Número 3, el mayordomo debe producir ganancias de aquello que Dios pone en tus manos. ¿Sí me está entendiendo? El mayordomo debe administrar bien, debe tener un sentido de responsabilidad y número 3, debe producir ganancias. Cuando hablo de producir ganancias, es que lo que Dios te da, tú tienes que ponerlo en operación, tú tienes que ponerlo a producir, tú tienes que ponerlo en práctica. Los talentos, los dones, las bendiciones que Dios continuamente derrama sobre ti y sobre tu familia, constantemente no te debe bendecir solamente a ti, sino a los que están a tu alrededor. Si solamente te está bendiciendo a ti, entonces te estás perdiendo una parte de esa bendición. Tomando en cuenta que la mayordomía cristiana se refiere a la responsabilidad del cristiano de administrar sabiamente tanto su vida como sus recursos, esto incluye todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y quiero desglosar las tres dimensiones donde debemos ser buenos mayordomos. Somos un ser integral. Dios quiere que usted aprenda a ser un buen mayordomo, a ser un buen administrador. No solamente en lo físico, quizás acá hay personas que son administradores en la empresa donde trabaja, pero Dios quiere que ensanches ese concepto y lo lleves a todas las áreas de tu vida. Número 1, preste mucha atención. Número 1, Dios quiere que seamos buenos mayordomos en los asuntos espirituales. Comienzo a decir un recurso que Dios nos da a todos nosotros, y es que el Señor quiere que usted administre bien el don que Dios ha depositado en tu espíritu. Cuando tú naces de nuevo, una de las cosas que ocurren en ti es que el Señor deposita un don en tu espíritu, sea un don ministerial o sea un don espiritual. Hay dos clases de dones, está el don espiritual y está el don ministerial, que habla Efesios capítulo 4 versículo 11. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, son los 5 dones ministeriales, pero también hay dones espirituales. Hay personas que tienen un don de palabra de ciencia, un don de palabra de sabiduría, un don de dar, un don de repartir, hay dones de servir, hay don de lenguas, hay don de interpretación de lenguas, hay un sinnúmero de dones que aparecen en las Escrituras. Hay dones de poder, de revelación, y sea uno de ellos o sea uno de cualquiera que he mencionado, usted posee uno de esos dones cuando nace de nuevo. Quizás en este momento no sabe cuál es, pero el Señor quiere revelárselo. Hay personas en las cuales Dios ha puesto dones de sanidades. Cuando ponen la mano sobre ese enfermo, esa persona se sana, no por la fe de él, sino por un don sobrenatural que Dios ha colocado en el espíritu de esa persona.
Ahora, en todo creyente puede fluir la sanidad, porque todo creyente debe imponer las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. ¿Sí me están siguiendo? Pero hay personas que específicamente tienen un don de sanidad y que no se requiere fe en la persona, sino que es un don sobrenatural que Dios ha colocado en ese individuo en particular. Entonces Dios quiere que tú seas un buen administrador del don que Dios te ha dado. Tú tienes que ocuparte en orar y preguntarle al Señor: Dios, ¿qué función tú me has dado para bendecir el cuerpo de Cristo? Si usted no está haciendo esa oración, está perdiendo su tiempo. Debes continuamente, si no lo sabes aún, decir: Señor, revélame, ¿qué me has dado para yo bendecir al cuerpo de Cristo? Quizás tú eres una persona que tiene un don ministerial, ¿por qué no? Quizás eres un creyente que tienes un don espiritual. Pero el primer paso es descubrir, saber por revelación cuál es ese don. Una vez que sabes qué es, debes equiparte continuamente para ser efectivo en el llamado que Dios te ha dado. Digamos que yo sé que yo soy un pastor. Yo tengo que ocuparme continuamente en estudiar qué debe conocer un pastor, cómo debe actuar un pastor, qué debe conocer, cómo debo moverme, cómo debo tratar a las ovejas que el Señor trae a mi redil, qué debo hacer. Yo continuamente debo equiparme, entrenarme para que cuando ejercite ese llamado, ese don, entonces pueda ser efectivo. Igualmente con los otros dones, digamos que usted tiene un don de sanidad, usted debe estudiar acerca de ese don, cómo se manifiesta, qué beneficios trae. Igualmente un don de profecía, etcétera, etcétera. Pero usted, como buen administrador, debe ocuparse en saber cuál es su don, y una vez que lo sabe, entonces viene el equipamiento, el entrenamiento. ¿Sí me están siguiendo? Usted debe invertir tiempo en inquirir, en ocuparse, en aprender, en no ser perezoso una vez que conoces el don de Dios. Porque la efectividad y el éxito en ese don no solamente va a depender de Dios, sino que va a depender de tu búsqueda, de tu entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces decimos: no, el Señor se encarga de todo. Tú también cumples un papel importante en ese entrenamiento. Muchas veces Dios quiere usarte, pero por causa tuya Él no lo puede hacer todavía. Porque no te entrenas, no te equipas, no te cedes al Espíritu Santo, no buscas de Él, eres desobediente, eres rebelde, eres testarudo, eres cabeza dura. Y el Señor quiere quebrantarte. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere hacer que tú sufras? No, porque Él quiere usarte. Y cuando estés más allá, a un nivel más alto, Él sabe que estás quebrantadito y que no vas a ser de obstáculo para la gente, sino que vas a ser de bendición con ese don que Él te ha dado. Amén. Un buen administrador en el don que Él ha depositado en ti. Número 2, usted debe ser un buen administrador de la oración. Debe ocuparse en orar. No debe ser perezoso para orar. Debe orar continuamente. Dice la Escritura que oremos en todo tiempo. ¿Qué significará orar en todo tiempo? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es orar? ¿Se podrá orar en todo tiempo? Claro que sí. Ahora, mucha gente tiene un cuadro en la mente cuando digo esto, de que usted todo el tiempo tiene que estar encerrado en un cuarto orando. Y eso no es así. ¿Sabe por qué yo puedo orar continuamente a Dios? Porque mi espíritu se comunica con Él las 24 horas al día. Yo puedo hablar con Él cuando yo quiera, donde esté, yo puedo comunicarme con Él. Yo puedo alabarle en el banco. Yo puedo adorarle cuando esté en la universidad. Yo puedo exaltar su nombre cuando esté en cualquier parte trabajando, barriendo, haciendo la comida. Donde usted quiera, usted puede comunicarse con Dios. Ahora usted no tiene que... Si está en el banco, usted no tiene que gritar: Señor, te alabo. Van a llamar a seguridad y lo van a sacar por el pelo. Todo tiene su lugar adecuado para hacerlo.
Amén. Pero su espíritu se comunica con Dios cuantas veces quiera. Usted puede estar bañándose, usted puede estar en su cuarto, donde quiera, y decirle: Señor, gracias porque sé que estás conmigo. Usted puede ir en el carrito, en su auto, en el bus, y decirle: Señor, te doy gracias por este día, y Él está allí contigo, Él te escucha. No tienes excusa para no ser un buen administrador de la oración, un buen orador. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Voy a decir esto para saltar al próximo punto, pero yo creo que a mi esposa se le ha revelado más que a mí todavía, y es esto: cuando le piden una petición de oración a ella, ella inmediatamente ora por eso. Sea que lo vio en el correo electrónico o que alguien se le acercó y le dijo: necesito que ores por esto y esto y esto. Nosotros solíamos decir: bueno, ok, en la casa oro, pero ya no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvida. Y usted dijo que sí iba a orar y se le olvida. Mi consejo es que ore inmediatamente cuando lo vea, sea en el correo electrónico o sea que alguien se le acercó. Si la persona no está allí, usted le agarra las manos al que está mediando y le dice: vamos a orar por esa persona allí, intacto, inmediatamente, porque si no se le va a olvidar más tarde. Usted debe ser un buen administrador de los asuntos espirituales, en este caso de la oración. Número 3, usted debe ser un buen administrador del estudio de la palabra de Dios. Solamente si usted escucha la palabra en la iglesia, entonces está perdiendo un tiempo muy grande para estudiar de la palabra de Dios. Porque venimos, digamos que usted viene solamente 2 veces a la semana o 3 veces o una sola vez. La idea es que usted en su casa también estudie. Ahora déjeme decirle algo, abrir un paréntesis y hacer una observación. Yo no estoy diciendo que usted debe orar y usted debe estudiar la palabra y usted debe equiparse en su don porque yo lo estoy diciendo, sino porque esto va a traer beneficios de fortaleza espiritual para usted. ¿Por qué usted se comunica con Dios? ¿Por qué usted ora? Porque ama al Señor, ¿verdad? Pero si usted ora solamente porque alguien se lo dice, está fallando al blanco. Si usted viene al servicio de oración porque si no vengo me siento condenado o alguien se va a enojar conmigo, mejor se queda en su casa. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que venir a orar porque ama al Señor y ama a la gente. Es hora de que el pueblo de Dios salga del concepto religioso. Es hora de que el pueblo de Dios entienda las cosas espirituales, porque una vez que nosotros lo entendemos, entonces lo aplicamos y trae beneficios. Yo no estoy en la iglesia hoy porque solo tuve que venir y tuve que dar un mensaje. Yo cuando vengo a la iglesia disfruto el momento de la iglesia. Cuando doy mi mano a alguien lo disfruto. Cuando alabo a Dios disfruto mi alabanza. Cuando predico la palabra de Dios, cada palabra que sale de mi boca es un gozo, es una alegría, es disfrutar cada cosa de la cual participo. Esa es la diferencia de venir a un lugar, porque tengo que venir y ser un participante de lo que está ocurriendo. El Señor quiere que usted sea un participante de lo que está ocurriendo. Número 4, para saltar de este punto, es la congregación. Lo que estamos hablando, conocer los beneficios y el propósito de congregarse. Si usted solo viene a la iglesia porque tengo un cargo en la iglesia y una responsabilidad, está fallando el blanco. Usted debe disfrutar cuando pisa este lugar. Le voy a decir algo, a mí no me gusta hacer las cosas por obligación. Y en Dios específicamente, si usted hace las cosas solo por obligación, es la motivación equivocada. Porque Dios se mueve por el motivo del corazón. Usted puede hacer cosas grandes en este mundo exterior, pero si su corazón tiene la motivación incorrecta, no hay galardón para usted. ¿Sí me está entendiendo? Debes preguntarte continuamente: ¿por qué yo voy a la iglesia?
Yo disfruto la palabra en la iglesia. Yo me involucro en la alabanza en la iglesia. Yo me involucro en la adoración o siempre estoy mirando para todos lados. Yo me involucro en la palabra de Dios. ¿Tengo hambre de la palabra o solamente estoy sentado? ¿Qué voy a comer más tarde cuando salga de la iglesia? Debes disciplinarte en los asuntos espirituales. Debes ser un buen administrador de los asuntos espirituales. Usted no viene a la congregación a buscar una falla. Usted no viene a la congregación a buscar pleito. Usted no viene a la congregación a ver cómo su hermano se vistió. Usted viene a la congregación porque cuán delicioso, cuán bueno es cuando los hermanos habitan en armonía. ¿Sabe por qué? Porque ahí baja bendición y vida eterna. Por eso yo vengo a la iglesia, porque cuando usted me saluda, yo lo disfruto. Cuando usted me abraza, yo lo disfruto. Cuando yo lo miro a usted, yo lo disfruto. Cuando yo veo que usted viene, a mí me da gozo eso cuando yo lo veo. ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué vengo a la congregación? ¿Porque tengo que venir obligado? ¿Porque es una religión más? ¿Porque si no vengo entonces me voy a sentir condenado? Tenemos un sinnúmero de conceptos preconcebidos y equivocados en la mente que hay que derribar y hay que sustituirlos por los conceptos adecuados y correctos. El Señor quiere moverse en su iglesia, pero es tiempo que comprendamos los asuntos espirituales y que comencemos a administrar primeramente nuestras vidas para poder ser efectivos en lo que Dios quiere que hagamos. ¿Están entendiendo? Dios requiere que seamos buenos mayordomos en los asuntos espirituales. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para comprender muchas cosas. Quizá usted me dice, hermano Harvey, no debemos comparar, pero yo personalmente creo que el Señor muchas veces nos envía a lugares para enseñarnos cosas y poderlas aplicarlas donde se necesitan. Una de las diferencias que yo veo fuertemente entre las iglesias de los Estados Unidos y las iglesias de acá de Venezuela es el nivel de madurez. Cuando tú llegas a una iglesia en los Estados Unidos, el diácono que te recibe en la puerta es con una sonrisa, es con una alegría, es con un gozo. Está contento de que tú viniste ese día y tú te sientes como en casa, tú te sientes como un invitado especial. Cada quien, cuando comienza la congregación, cada quien conoce su función y lo hace con alegría. Una de las cosas que uno ve en Venezuela es que todo tiene que ser algo. Necesitamos cambiar de mentalidad para poder avanzar. Todo no tiene que ser un problema, hermano. Todo es sencillo. Amén. Es cuestión de cultura. No es difícil botar la basura en la calle, es cuestión de cultura. No es difícil saludar a alguien con alegría, es cuestión de cultura. ¿Sí me está comprendiendo? Usted no viene aquí a la iglesia y tiene que tener una cara de sepulturero. Usted tiene que venir a la iglesia con alegría, con gozo. Y no estoy diciendo que tiene que hacerlo con hipocresía, sino que usted tiene el gozo del Señor y hay que manifestarlo. Si usted viene a la iglesia como si lo hubiesen bautizado con agua de limón, está perdiendo la bendición de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Si su pastor lo bautizó con esa agua, hay que volverlo a bautizar. Hay que bautizarlo con gozo y alegría. Pero yo creo que esta iglesia, Luz de las Naciones, avanzamos continuamente, mi hermano. Si hay algún problema, si hay alguna dificultad, para eso hay una herramienta que Dios nos dio que se llama la comunicación. Somos seres intelectuales que nos podemos comunicar, no tenemos que enojarnos. Podemos comunicarnos y podemos solucionar las cosas. Amén, mi hermano. Administradores de los asuntos espirituales. Dios requiere que seamos buenos mayordomos en los asuntos que conciernen al alma. Número 1, esto tiene que ver con el ámbito intelectual. Recuerda que puedes usar tu conocimiento intelectual no solo para beneficiarte personalmente, sino también para beneficio del reino de Dios. Estás escuchando el mensaje que transforma tu corazón. La palabra de Dios es espíritu y vida.
Recuerda que puedes usar tu conocimiento intelectual no solo para beneficiarte personalmente, sino también para beneficio del reino de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? No es malo que usted vaya a la universidad, vaya, prepárese. No es malo que usted quiera conocer cosas que le ayuden a alimentar su conocimiento y que usted conozca cosas, hágalo. Porque a través del conocimiento intelectual nosotros hemos logrado en este mundo muchas cosas. Gracias a los ingenieros civiles tenemos edificios, a los arquitectos. Gracias a los doctores tenemos nuevos medicamentos que han salvado a mucha gente de sufrir enfermedades. Gracias a los abogados muchos casos criminales y otros de otros que se derivan se han resuelto. Gracias a maestros, tus niños pueden saber sumar, restar, multiplicar, dividir. Gracias a muchas profesiones, a ingenieros químicos, podemos tener diferentes químicos para limpieza, para pintar y otras cosas. No cierres tu mentalidad como una bombilla. Usted tiene que impactar en el reino de Dios. ¿Y cómo va a impactar? Desde la plataforma en la cual usted se ha formado. Si usted es un abogado, usted puede impactar su comunidad de abogados. Si usted es un albañil, usted puede impactar a su comunidad de albañil. Si usted es un ama de casa, puede impactar. Si usted vende pastelitos y tiene un negocio, puede impactar a cada cliente. Es tiempo que abras tu mente y puedas alimentar tu nivel espiritual intelectual también. El alma está compuesta por la mente y el intelecto está en la mente. Si la mente no fuese importante, entonces Dios no hubiese colocado un alma en ti. Pero también en el alma está la voluntad del ser humano y allí se encuentra la capacidad de tomar decisiones. Como hijos de Dios, debemos aprender a tomar decisiones sabias, sabiendo que tenemos algo a favor. Esto es la capacidad de ser guiado por el Espíritu de Dios. En el alma está la voluntad y en esa voluntad está la capacidad de tomar decisiones sabias, pero tú tienes algo a favor y es la guianza del Espíritu Santo. Cuando vayas a tomar una decisión, usted ore al Espíritu Santo y Él le va a decir qué debe hacer y qué no debe hacer. Usted tiene que estar tranquilito y cuando usted está tranquilito, esa vocecita que casi no se oye, le va a decir lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Ese es un punto a favor que tú tienes. En el ámbito emocional, Dios colocó en el ser humano la necesidad de recibir aprecio. Todos los que estamos aquí tenemos una necesidad en común y se llama recibir aprecio de los demás. Dice la Escritura que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos saben que la Biblia dice Dios habita en la alabanza de su pueblo? Dios necesita alabanza de su pueblo. Nosotros necesitamos aprecio de los demás también porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad que es bueno cuando alguien te felicita, sí o no? Nadie puede decirme a mí, y si lo dice es mentira, que a alguien no le gusta un cumplido. Hermano, eso es alma, eso es alma. Y yo le digo a usted, usted no es solamente un espíritu caminando por ahí, usted tiene un alma y tiene una necesidad. Amén. Todo el mundo tiene una necesidad de aprecio. Cuando un trabajador haga algo bien, usted debe darle un cumplido, lo hiciste muy bien, te felicito. Y eso parece que le inyectara al trabajador 5 años más de fuerza. Porque hay gente que cuando alguien hace algo malo, inmediatamente lo hiciste mal, pero cuando hace algo bueno no le dice nada. No está mal corregir a alguien cuando haga algo malo, pero cuando haga algo bueno también reconózcalo. El ser humano necesita aprecio, tiene una necesidad. Debemos constantemente usar todas las herramientas necesarias para ayudar y alimentar las necesidades emocionales de muchas personas. Estas herramientas pueden ser las palabras de afirmación, regalos. Usted puede comprar un regalo y se lo da a alguien. Usted está alimentando esa necesidad que el ser humano tiene. Tiempo de calidad, actos de servicio. También puede ser un abrazo.
debe practicar esto con su familia y también con su prójimo. ¿Por qué yo les estoy hablando de todo esto que quizás a veces parece insignificante? Vuelvo y lo repito, usted no solamente es espíritu, usted tiene un alma también. Y si usted descuida la parte del alma, entonces le está abriendo una puerta al enemigo. ¿Cuántos años tienes que no invitas a tu esposa a comerse aunque sea una hamburguesa? Porque tienes que estar en la iglesia. Yo creo que Dios puede romper el esquema y usted puede ir a brindarle la hamburguesa y Dios va a estar tan contento como si estuvieras alabándolo aquí. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, si usted es sabio y sabe balancear el mensaje, yo no estoy diciendo que no venga aquí. Yo estoy diciendo de que usted también debe ocuparse de esa área en su vida. Al principio cubrí que hay necesidades espirituales y coloqué el congregarse, sí es verdad, pero también hay necesidades emocionales. ¿Cuánto tiempo tienes que no tomas a tu esposa y te vas de viaje aunque sea 3 días? Hermano, es que no tengo dinero, órale al Señor y Él te lo va a proveer, pero cuando te lo provea, no lo agarres para hacer el piso del cuarto, agárralo para viajar. Si vas a hacer el piso del cuarto, entonces dile: Señor, aparte de lo del viaje, quiero dinero para el piso del cuarto, y Él es suficiente para proveerte para ambas cosas. Todo en la vida tiene su sitio y Dios quiere que aprendamos a ser mayordomos en cada área de nuestra vida. Debemos salir, debemos compartir, debemos alimentar ese lugar. Amén. Porque es parte de la vida. No solamente con la pareja, con el cónyuge, sino con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, con la iglesia. Gloria a Dios. Número 3, y este es el último. Dios requiere que seamos buenos mayordomos en los asuntos físicos. ¿Cuántos saben que tenemos un cuerpo? Ahora, no confunda la palabra cuerpo con la palabra carne. La palabra cuerpo es esta casa que Dios nos dio. La palabra, cuando habla de los deseos de la carne, básicamente la Biblia habla de los deseos almáticos, no está hablando de este pedazo de carne, de cuerpo. ¿Ok? Porque hay personas que descuidan su cuerpo físico porque lo desprecian, porque dicen: no, eso no es espiritual, y entonces tengo que despreciarlo, y no es así. Si Dios te dio un cuerpo es porque Él está interesado que también seas un buen mayordomo en los asuntos de ese cuerpo, ¿sí o no? Número 1, Dios está interesado en el cuidado de tu cuerpo. Él requiere o Él quiere que tú hagas lo necesario para mantenerte en salud. Debes cuidar qué comes. Puedes elegir practicar un deporte que contribuya a la salud de tu cuerpo. El Señor no condena esto. Para los mayores, tú puedes salir a caminar, a trotar. Quizás tú dices: no, ya yo estoy muy viejo para un deporte, pero puedes salir a caminar. Dios no condena estas cosas, hermano. ¿Usted cree que a Dios le importa que usted vaya a dar 5 vueltas en la cuadra? A Él no le importa eso. A usted sí le debe importar, porque le va a ayudar a su cuerpo. Amén. Yo le voy a decir algo. Yo estoy rompiendo paradigmas y esquemas con lo que hablo. Pero ¿sabe por qué lo hago? Porque Dios quiere una generación fuerte que pueda desplegar la palabra de Dios sin traumas y sin ningún esquema extraño en la mente, para poder alcanzar muchas personas para Cristo. Amén, hermano. Muchos cristianos creen que estas actividades son pecaminosas, cuando en realidad son beneficiosas, siempre y cuando mantengas el balance y no descuides las demás áreas de las cuales hemos conversado. ¿Sí me está escuchando? Tú elegiste un deporte, por ejemplo, no es malo, pero si tú solamente estás dedicado al deporte y te descuidas de las necesidades espirituales, entonces entraste en un desbalance y tienes que balancearte. Hay un predicador, Ed Cole se llamaba él, ya partió con el Señor. Él decía: la clave de una vida exitosa es el balance. Cuando usted está balanceado en la vida, entonces va a tener buenos resultados.
¿Cuántos saben que si usted se vuelve en la vida solamente iglesia, iglesia, iglesia y descuida a su familia, verdad que está desbalanceado? ¿Y cuántos saben que si usted se dedica a solamente las necesidades del alma o del cuerpo y descuida lo espiritual, también se desbalancea? ¿Qué quiero decir con esto? Dios quiere un balance en todos nosotros, aún en el cuerpo. ¿Qué estás comiendo? ¿Te conviene lo que comes continuamente? ¿No te conviene? No diga, tranquilo hermano, yo soy un hombre de fe, yo declaro la sangre sobre este chicharrón que me como todos los días. Pero le voy a decir algo, hay una diferencia entre lo que es fe y lo que es tentar a Dios. Satanás le dijo a Jesús, lánzate porque los ángeles te van a agarrar. Pero el Señor sabía la diferencia entre lo que era fe y lo que era tentar a Dios. Ahora, si Jesús se hubiese resbalado por accidente, yo te aseguro que los ángeles lo hubieran atajado. Pero si él se hubiese tirado porque quería, entonces hubiese caído en el vacío. ¿Sí me están entendiendo? La Escritura dice, tomarán serpientes y estas no te dañarán. Pero la Biblia no dice que usted tiene que ir a buscar serpientes para demostrar su fe. La Biblia está hablando que si accidentalmente usted tiene un accidente de la magnitud que tuvo el apóstol Pablo cuando estaba agarrando las ramas, entonces nada, hay una promesa que usted puede tomar y decir, nada malo, ningún veneno puede matarme. ¿Puede notar la diferencia de lo que estoy hablando? Gloria a Dios. Debes conocer las leyes físicas para evitar enfermedades y peligros. Debes saber dividir lo que es fe y lo que es tentar a Dios. Un ejemplo muy fácil. Hay leyes en este mundo físico. La temperatura es una de ellas. Si usted está planchando 2 o 3 horas seguidas, no es recomendable que usted abra la nevera inmediatamente, porque le puede dar una parálisis facial. Y le voy a decir algo, no fue el diablo, no fue los demonios, no fue Dios, fue culpa tuya. Sea por ignorancia o porque lo que hiciste hacer fue culpa tuya. Hermano, ¿cómo va a decir eso? Fue culpa tuya. La persona que continuamente está fumando y tomando licor, te estás destruyendo. Es verdad que el enemigo está allá afuera y destruye con esos vicios, pero mucha culpa es el ser humano mismo que no quiere obedecer y sabe que se está envenenando y sabe que esa comida que todos los días ingiere no le conviene, pero entonces dice, tranquilo hermano, yo declaro la sanidad de Dios, pero Dios te dice, cambia tu dieta porque te está destruyendo las venas. Dios quiere un pueblo entendido, un pueblo sabio. Pero si nos desbalanceamos y espiritualizamos todos, entonces corremos grandes riesgos en nuestras vidas. Hoy en día puedo testificar, para seguir adelante, de que muchos cristianos han partido de esta tierra antes de tiempo solamente por tener un concepto de fe equivocado. Pudieron salvarse, pero están en la eternidad con el Señor, pero pudieron vivir más. Pero tenían un concepto equivocado en la mente. Creían que ir al doctor era endemoniado y era pecaminoso y lo pudieron evitar, pero no lo hicieron por un concepto errado y equivocado. ¿Sí me están entendiendo? Pero qué bueno es tener la fe en la palabra de Dios y sanarse sin necesidad de ir. Gloria a Dios si usted lo puede hacer, pero también digo que si no tiene ese nivel de fe, no se condene cuando deba de hacerlo. Estamos formando gente que conozca. Yo prefiero ser sanado por la palabra de Dios. Y cada vez que el enemigo nos ataca con enfermedades, ahí está mi esposa, ahí está mi hijo. Él me dice, papi, órame que tengo esto. Él sabe el poder de la oración y yo aplico la oración. Pero tampoco soy tan tonto para condenarme si tengo que tomar un medicamento. ¿Cuántos me están escuchando? Yo quiero que usted viva y yo quiero que usted esté bien también en su cuerpo físico. Amén. En el ámbito físico también debes ocuparte en ser ejemplo de buen trabajador en tu empresa. Si eres el dueño, igualmente debes cumplir tus compromisos. Si sabes que no los vas a cumplir, avisa con anticipación.
Como esposo debes ser proveedor. Como esposa debes atender las necesidades del hogar. Debes ser ejemplo en un sinnúmero de cosas que adornan el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Cada cosa física en su sitio. Dios quiere que usted sea bueno tanto en lo espiritual como en lo emocional, intelectual, como en lo físico. Somos un ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo, y debemos ser mayordomos de los que Dios nos da. Igualmente con el dinero que Dios nos da. Eso es parte del mundo físico. Usted debe ser mayordomo de ese dinero que Dios le da. Pero podemos tomar otra enseñanza para eso. Pero tú puedes decirle: Señor, dame sabiduría para administrar el dinero que tú me das. Amén. Y Dios te la va a dar. Porque Él está interesado en que tú sepas administrar tu finanza. En que tú sepas cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que son secundarias. ¿Cuántos han visto, y ya finalizo con esto, casas donde hay un equipo de 5,000 bolívares y las latas se están cayendo? ¿Cuántos han visto eso? Tienen el orden de prioridad invertido. Hay gente que prefiere estar con un buen calzado, un buen pantalón, una buena camisa, pero la casa se le está destruyendo toda. Tiene los principios invertidos. Es importante tener los principios ordenados. Hay personas que les gustan los lujos y cambian el lujo por tener comida en el gabinete. Tienen los principios invertidos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Es bueno tener lujos, no me malentienda, y disfrutarlo, pero todo a su debido tiempo. Mientras Dios te vaya bendiciendo, pero siempre deja algo para las cosas primordiales. Amén, mi hermano. Gracias, Señor. Dios sabe que en mi corazón está que usted se forme como un cristiano sano en todos los aspectos. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, yo te pido que clarifiques cada punto, Señor, en nuestras vidas, y que nos hagas buenos mayordomos, no solamente de los asuntos espirituales, sino en el alma y en el cuerpo. Que seamos buenos administradores, y no solamente eso, sino que seamos hallados fiel de las cosas que tú nos das. Fiel en nuestra familia, fiel en nuestro hogar, fiel en la iglesia con el don que has puesto en nosotros, fiel en la provisión, en la sumisión, en la obediencia. Que seamos fieles, Señor, un pueblo fiel, un pueblo de ejemplo. Gracias te doy en el nombre de Jesús por este pueblo que es fiel a ti, Señor, que serán hallados fiel y que tú les dirás un día: entra, buen siervo y fiel, en el gozo del Señor. Quiero que tú me digas así cuando nos veamos, Señor: qué bueno lo hiciste. Yo quiero que tú me digas: qué bueno lo hiciste allá en la tierra. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras, Señor. Y te doy gracias. Enséñanos de la mayordomía. Hay mucho más que cubrir, pero yo te pido que traigas clarificación de esta enseñanza, Señor. Y que cuando venga la enfermedad a atacar, nosotros sepamos que tenemos un recurso que es la palabra de Dios para sanarnos inmediatamente. Pero que también sepamos movernos sin ningún tipo de condenación. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.